Ella llegó con una maleta vieja y encontró un sitio que nadie se había atrevido a pisar en 50 años. Las paredes estaban cubiertas de maleza, las ventanas rotas parecían ojos vacíos, y un árbol seco se erguía como guardián de un lugar maldito. Todo el mundo en el pueblo decía que aquella tierra cargaba la muerte, que quien se quedara allí no duraría una semana. Pero Olga no tenía nada más que perder, y fue exactamente por eso que decidió quedarse. Puedes imaginar dormir sola en una casa donde una familia entera fue diezmada por la fiebre amarilla, donde el silencio es tan pesado que parece gritar. Pues fue eso lo que sucedió en el interior de Brasil, cuando una mujer sin destino heredó el único lugar que nadie quería. Aprovecha ahora para comentar aquí abajo desde dónde nos estás escuchando. Escribe tu ciudad y tu estado. Nos encanta saber que nuestros cuentos llegan a tantos lugares. Y si te está gustando esta historia, deja tu like y por favor, suscríbete al canal para no perderte los próximos cuentos. Tu suscripción es mucho más que un clic. Es un apoyo vital para nuestra comunidad, una mano amiga que nos impulsa a seguir compartiendo estas narrativas de fuerza y superación. Cada nuevo suscriptor nos acerca a nuestra meta de 1000 y al unirte, no solo recibes historias inspiradoras, sino que te conviertes en parte activa de un espacio donde nadie se siente solo. Ayúdanos a crecer y a llevar estos mensajes de esperanza a más corazones. A finales del siglo XIX, en regiones aisladas de Brasil, historias como esta eran comunes. Olga tenía 32 años cuando la carta del notario llegó. Estaba viviendo en una habitación alquilada en la parte trasera de una pensión, cosiendo ropa ajena para pagar la comida del día siguiente. La muerte de su marido había ocurrido 8 meses antes, y ella había salido de esa relación con solo la ropa puesta y una certeza que le ardía en el pecho. Nunca más viviría bajo el control de hombre alguno. La dualidad de sus sentimientos era abrumadora, un profundo alivio por la libertad de una vida opresiva, pero también un inmenso vacío y desesperación por estar completamente desamparada. El marido se había quedado con la casa, con los muebles, con todo lo que él creía que podía comprar. Olga se quedó con la libertad y un vacío inmenso que la acompañaba en cada paso. La carta llegó una mañana de agosto, con el sobre amarillento trayendo el sello de la notaría de un pueblo cuyo nombre Olga apenas podía pronunciar. La abrió pensando que era el cobro de alguna deuda olvidada, pero el texto decía otra cosa. Su tía abuela, Helena Monteiro, había fallecido a los 74 años, dejando a Olga una propiedad rural de 12 hectáreas. La lectura del testamento sería la semana siguiente, y Olga necesitó sentarse en la cama estrecha para procesar aquello. La abuela Helena era un nombre que ella había oído quizás 3 veces en la vida, siempre en susurros, siempre acompañado de silencios extraños. Una parienta distante, que vivía sola en el interior, que la familia no visitaba, sobre quien nadie gustaba de hablar. Olga ni siquiera sabía que ella todavía estaba viva, y ahora tenía una propiedad a su nombre. 12 hectáreas, y Olga no tenía nada más en el mundo además de aquella carta y una maleta de cartón. A la mañana siguiente, puso dentro de la maleta las 3 mudas de ropa que poseía, el cepillo de dientes, un peine roto, jabón y la partida de nacimiento. Su vida entera cabía en una maleta que pesaba casi nada. Embarcó en el tren que la llevaría al interior, y fueron horas de viaje atravesando paisajes que iban quedando cada vez más áridos, cada vez más distantes de cualquier cosa que Olga conociera. A cada estación que pasaba, ella sentía que se estaba alejando no solo de un lugar, sino de una vida entera que no quería más. El pueblo era pequeño, polvoriento, con una calle principal de piedras irregulares y casas bajas de adobe que parecían haber brotado de la propia tierra. La iglesia blanca dominaba lo alto de una colina y el silencio era roto solo por el viento caliente que barría la tierra seca. Olga bajó del tren con la maleta en la mano y la gente la miraba con una curiosidad mal disimulada, como si supieran exactamente quién era ella y lo que venía a hacer allí. Preguntó por la notaría y un niño señaló un edificio bajo al final de la calle. El notario, señor Macedo, era un hombre de mediana edad, delgado como una rama seca, que la recibió con una expresión grave que no combinaba con el calor del día. La hizo sentar en una silla de madera y fue directo al asunto, sin rodeos. La propiedad que doña Helena había dejado
estaba abandonada hacía 50 años. 50 años exactos desde que la fiebre amarilla había barrido la región y matado a toda la familia que vivía allí. Doña Elena, en aquella época, una joven de poco más de 20 años, había sido la única sobreviviente y había salido de aquel lugar jurando nunca más volver. El señor Macedo se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo, y luego añadió que nadie quería aquella tierra, que la gente tenía miedo, que decían que el lugar estaba maldito y cargaba la muerte en las paredes. Olga sintió un escalofrío subir por la espalda. La fiebre amarilla era el terror del interior. Mataba en días. Hacía que las personas sangraran por los ojos y deliraran de fiebre hasta la muerte. Y la casa había quedado allí intacta, como una tumba abierta por medio siglo. El señor Macedo añadió que ya había recibido una oferta de compra, pero era baja, solo 300.000 reales, y si ella quería aceptar, él podía gestionar la venta ese mismo día. Olga miró sus propias manos, manos callosas de tanto coser, manos que temblaban de cansancio cada tarde. 300.000 reales era dinero. Daba para alquilar un lugar mejor, comprar una máquina de coser, quizás sobrevivir algunos meses con dignidad. Pero algo dentro de ella se negaba a aceptar. Era lo mismo que la había hecho salir de la opresión de su matrimonio. La misma terquedad que no la dejaba desistir, incluso cuando todo parecía perdido. Olga dijo que quería ver la propiedad antes de decidir cualquier cosa, y el notario pareció sorprendido con la respuesta. Él avisó que el camino era difícil, que quedaba a unos 10 kilómetros de allí por camino de tierra, y que el lugar estaba en condiciones terribles. Olga repitió que estaba segura, y el señor Macedo suspiró, llamó a un niño que pasaba por la calle y le ofreció algunos centavos para que guiara a Olga hasta la antigua propiedad de doña Elena. El muchacho, que se presentó como chico y debía tener unos 11 años, aceptó el dinero pero miró a Olga con una expresión extraña, medio asustada, medio curiosa, como si ella estuviera pidiendo ser llevada al propio infierno. La caminata fue larga y silenciosa, con Chico yendo adelante con paso rápido de quien conocía cada piedra del camino. Olga venía detrás, cargando la maleta, sintiendo el sol inclemente quemarle la nuca, las sandalias levantando ampollas en los pies a cada kilómetro recorrido. El paisaje era de una belleza árida y dura, con cactus erigiéndose como centinelas, tierra agrietada extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba, y el cielo de un azul profundo, violento, sin una sola nube para romper aquella inmensidad. Después de casi 2 horas caminando, Chico se detuvo y señaló hacia adelante, diciendo solo que era allí. Y Olga miró y sintió el corazón oprimirse dentro del pecho. La propiedad estaba escondida detrás de un matorral tan alto y denso que casi lo engullía todo. Un portón de madera podrida colgaba torcido, sujeto solo por una bisagra oxidada que parecía a punto de ceder. La cerca que debería delimitar el terreno había desaparecido en muchos puntos, devorada por la maleza, y al fondo, casi invisible entre arbustos salvajes y enredaderas que subían como serpientes, estaba la casa. Era una construcción antigua de adobe y ladrillo, con 2 ventanas al frente y una puerta principal al centro. Pero aquello ya no era más una casa, era una ruina. La mitad del tejado se había derrumbado. Las ventanas eran agujeros vacíos, sin vidrio, sin madera, solo vanos oscuros que parecían mirar a Olga con censura. La pintura blanca se había descascarado casi toda, revelando el adobe crudo y herido debajo, y la maleza había crecido hasta las paredes, subiendo por los ladrillos, entrando por las grietas, como si la naturaleza estuviera intentando engullir aquella construcción de vuelta a la tierra. En el terreno alrededor, Olga conseguía ver los contornos de lo que un día había sido un jardín cuidado con amor. Había un árbol grande y completamente seco en el centro, los ramas retorcidas apuntando al cielo como dedos acusadores, y más al fondo, cerca de la lateral de la casa, algo que parecía ser un pozo cubierto con tablas podridas y medio derrumbadas. Chico se quedó parado en el portón, negándose a dar un paso más adentro. Él avisó que no iría más lejos, que la gente decía que aquel lugar cargaba la muerte, que su abuela contaba que doña Elena había visto a la familia entera morir allí, uno por uno, y que las almas todavía estaban presas en aquella tierra maldita. Olga preguntó si él creía eso, y Chico se encogió de hombros,
pero sus ojos estaban desorbitados de miedo. Dijo solo que nadie había querido aquella tierra en 50 años, ni gratis, y que tenía que haber algún motivo para tanto miedo. Olga agradeció y despidió al muchacho, que salió casi corriendo por el camino de vuelta, como si temiera que ella cambiara de idea y le pidiera que se quedara. Ella se quedó sola allí frente al portón caído, sosteniendo su maleta de cartón, mirando la ruina que ahora era suya por derecho de herencia. El silencio era absoluto, pesado. No había pájaros cantando, no había viento, solo el calor sofocante y el peso de 50 años de abandono, que parecía tener sustancia física. Olga respiró hondo, sintiendo el aire caliente entrar en sus pulmones, y entonces empujó el portón. El portón rechinó con un sonido agudo que resonó como un grito en el silencio, y ella caminó despacio, por lo que un día había sido un camino de piedras, ahora casi invisible, bajo hierba seca y malezas. El árbol muerto se erguía en el centro del terreno, como un monumento al olvido. Olga pasó por él, sintiendo un escalofrío, como si la sombra de aquel árbol cargara memorias de fiebre y agonía. La puerta principal estaba entreabierta, y ella la empujó con cuidado, la madera gimiendo y resistiendo. Dentro, el olor era a moho, a madera podrida, a años y años de silencio que se había acumulado como polvo. La luz del sol entraba por las ventanas rotas, creando haces dorados de polvo suspendido en el aire quieto. Olga tuvo que parpadear varias veces para que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. El suelo era de tablas anchas, muchas sueltas o rotas, rechinando bajo sus pies a cada paso. Había una sala grande, con restos de muebles cubiertos por una capa gruesa de polvo y telarañas, una mesa volcada de lado, sillas sin asiento, un aparador caído. Olga caminó despacio, probando cada tabla antes de pisar con fuerza, y las habitaciones se fueron revelando una a una. Una cocina con una estufa de leña todavía en pie, pero cubierta de termitas y abandono, 2 cuartos pequeños con ventanas rotas y paredes manchadas de humedad que dibujaban mapas abstractos, y un cuarto más grande al fondo, con una cama de hierro oxidada y un armario volcado. Pero había algo más, algo que Olga sintió apenas entró en aquella casa. Una sensación extraña de que el lugar no parecía muerto, solo adormecido, esperando. Las paredes eran gruesas y sólidas. La estructura principal todavía estaba en pie incluso después de medio siglo, y las vigas del techo, a pesar de viejas y carcomidas en algunos puntos, parecían firmes donde no se habían derrumbado. Olga volvió a la sala grande y se sentó en una silla que todavía tenía asiento, aunque torcido y medio roto. Puso la maleta en el suelo y miró a su alrededor, intentando imaginar cómo era la vida allí, antes de que la fiebre amarilla lo transformara todo en muerte. 50 años de silencio, medio siglo de abandono, y ella estaba allí, una mujer sola, que no tenía nada más en el mundo además de esta ruina y una terquedad que se negaba a morir. Se levantó y comenzó a explorar con más atención, abriendo puertas atascadas, moviendo cajones que resistían. En el cuarto más grande, encontró una cómoda vieja con cajones que costaron abrir, y cuando finalmente consiguió tirar del primero, un olor fuerte a moho y naftalina invadió el aire. Dentro había ropa antigua, comida por polillas, un rosario de cuentas oscuras, y al fondo, envuelto en un paño que se deshacía al tacto, un retrato ovalado. Olga tomó el retrato y limpió el polvo con cuidado, revelando una fotografía en sepia que mostraba a una mujer joven de unos 25 años, vestida con un vestido oscuro de cuello alto, cabello recogido en un moño bajo. La mujer miraba directamente a la cámara con una expresión seria, pero con algo más en los ojos, una mezcla de dolor, determinación y supervivencia que Olga reconoció porque veía lo mismo en el espejo. Le dio la vuelta al retrato y leyó las palabras escritas a lápiz con letra delicada. Elena, 1848, antes de que todo cambiara. La tía abuela, antes de la fiebre, antes de perder a todos, antes de abandonar este lugar y nunca más volver. Olga guardó el retrato en la maleta con cuidado, como si fuera un tesoro, y continuó explorando. En la cocina encontró vajilla antigua, todavía arreglada en un armario torcido, platos de porcelana con dibujos azules descoloridos, tazas delicadas, una lechera de metal todo cubierto de polvo pero entero,
como si la dueña de la casa hubiera salido pensando que volvería al día siguiente. Y Olga sintió una punzada de tristeza al imaginar a Elena arreglando aquella vajilla, sin saber que nunca más la usaría. En el patio trasero tuvo la mayor sorpresa. Además del pozo, había señales claras de que allí había funcionado un jardín inmenso, con canteros antiguos ahora tomados por maleza, dibujando formas geométricas en el suelo. Y había árboles frutales, viejos pero vivos, un mango de tronco grueso, un guayabo retorcido, un árbol de jabuticaba, todos produciendo frutos que caían al suelo y se pudrían sin nadie para cosechar. Aquello significaba que las raíces todavía estaban vivas, que la tierra todavía tenía fuerza, que 50 años de abandono no habían matado todo. Olga caminó hasta el pozo y apartó una de las tablas podridas con cuidado, mirando hacia la oscuridad profunda. Se quedó en silencio, prestando atención, y entonces escuchó el sonido que hizo su corazón acelerar, el eco distante de agua allá abajo. El pozo no estaba seco, había agua viva corriendo en las profundidades. Fue en ese momento que Olga tomó la decisión que cambiaría todo. No iba a vender, no iba a aceptar los 300.000 reales, no iba a volver a la habitación alquilada y a la vida sin futuro que la esperaba. Iba a quedarse, iba a intentarlo, aunque fuera una locura, aunque todo el mundo pensara que iba a fracasar, aunque no supiera cómo hacerlo. Tenía 12 hectáreas de tierra, una casa que todavía tenía estructura sólida, un pozo con agua, árboles frutales que probaban que la tierra no estaba muerta. Y más importante que todo eso, tenía tiempo, voluntad y absolutamente nada que perder. Había salido de la opresión de su matrimonio, con una maleta a cuestas, y había sobrevivido. Había enfrentado la soledad y el hambre, y había seguido en pie. Podía sobrevivir a esto también. Podía transformar aquella ruina en algo que fuera verdaderamente suyo. El sol estaba empezando a descender cuando Olga volvió al pueblo, caminando por el mismo camino de tierra que había recorrido horas antes. Chico estaba jugando en la calle y abrió los ojos al verla, preguntando incrédulo si ella se había quedado allí sola todo ese tiempo. Olga respondió que sí y que iba a quedarse mucho más tiempo aún, que iba a vivir en aquella casa. El niño hizo una cara de quien pensaba que ella se había vuelto loca, repitiendo que iba a vivir sola en aquella casa maldita. Olga confirmó con calma, y entonces preguntó si él conocía a alguien que pudiera prestarle herramientas: azada, hoz, martillo, clavos. Chico se rascó la cabeza pensando, y luego dijo que doña Benedita tenía las herramientas de su difunto marido, que ella vivía allí en la esquina y que él podía preguntar si ella quería. Olga agradeció y fue a buscar la tienda del pueblo, donde compró lo básico con los últimos centavos que tenía en el bolsillo: arroz, frijoles, harina, café, fósforos, velas, jabón. El dueño de la tienda, el señor Tertuliano, la miró con una curiosidad mal disimulada mientras envolvía las compras. Comentó que había oído que ella era la heredera de doña Elena, y quiso saber si iba a vender la propiedad. Olga respondió con voz firme que iba a vivir allí, y el silencio que se hizo en la tienda fue pesado como plomo. Las 4 personas que estaban allí pararon lo que hacían para mirarla, como si ella hubiera dicho que iba a vivir en el propio infierno. El señor Tertuliano tosió incómodo y comentó que aquel lugar estaba en ruinas, que no tenía ni dónde dormir bien, pero Olga solo dijo que se las arreglaría y tomó las compras. A la salida, una mujer mayor, de vestido negro y pañuelo en la cabeza, le tocó el brazo con delicadeza. Era doña Benedita, y ella dijo con voz baja y preocupada que no quería meterle miedo, pero que Olga necesitaba saber la verdad. Aquella tierra tenía una historia triste. Doña Elena había visto a la familia entera morir en menos de una semana. La fiebre amarilla no perdonaba a nadie. Elena se había ido de allí, jurando que nunca más volvería, y había cumplido la promesa, quedándose 50 años en el pueblo sin volver a pisar aquella propiedad. Olga preguntó si la mujer sabía por qué Elena le había dejado la tierra a ella, y doña Benedita movió la cabeza. Explicó que doña Elena nunca hablaba de familia. Vivía sola y callada, manejando hierbas y tés, ayudando a las mujeres del pueblo cuando enfermaban, pero nunca cobrando nada. Era una mujer buena, solo que muy sufrida, y cuando supo que iba a morir, llamó al notario
y dijo que quería dejar la tierra a su sobrina nieta que nunca había visto. Dijo que ella merecía una oportunidad. Una oportunidad. Olga sintió algo caliente encenderse en el pecho al escuchar aquellas palabras. La tía abuela Elena, que había sobrevivido a lo peor, que había perdido todo y aún así había vivido 50 años más ayudando a otras personas, pensaba que Olga merecía una oportunidad de empezar de nuevo. Y ella no iba a desperdiciar eso, no iba a tirar por la borda lo que quizás fuera la única oportunidad real que tendría en la vida. Doña Benedita ofreció prestarle las herramientas de su difunto marido, y Olga aceptó con gratitud, prometiendo cuidar bien de cada pieza. Cuando volvió a la propiedad al final de la tarde, cargando las compras, el saco de herramientas y una determinación que ella no sabía que tenía, el sol se ponía naranja en el horizonte, pintando el paisaje árido de dorado. La casa apareció entre la maleza como una promesa silenciosa, y Olga entró sintiendo que estaba cruzando una frontera invisible, dejando atrás todo lo que había sido y abrazando todo lo que aún podía llegar a ser. Encendió una vela que clavó en una botella vieja y comenzó a trabajar inmediatamente, sin dar tiempo para que el miedo o la duda aparecieran. Primero barrió el cuarto más grande, quitando capas y capas de polvo, hojas secas, tierra, pequeños huesos de animales que habían muerto allí. Luego limpió la cama de hierro como pudo, frotando hasta que el óxido cedió un poco, y encontró sábanas viejas en un cajón que sacudió hasta quitar el olor a moho. Improvisó un colchón con la ropa que tenía en la maleta. Y no era cómodo, pero era suyo, conquistado con sus propias manos. Hizo fuego en la estufa de leña de la cocina, usando ramas secas que recogió en el patio, y le llevó 4 intentos hasta conseguir encender las llamas. Pero cuando el fuego finalmente prendió y comenzó a crepitar, Olga sintió una pequeña victoria que calentó más que las llamas. Cocinó arroz y frijoles en una olla vieja que encontró en el armario, y comió sentada en el suelo de la cocina a la luz de la vela, escuchando los sonidos de la noche entrar por las ventanas rotas. Había grillos cantando afuera, el viento haciendo crujir los árboles, algún animal nocturno moviéndose en la maleza, y en el silencio entre los sonidos, Olga percibió que, por primera vez en meses, ella no tenía miedo. Estaba cansada, sucia, sin saber lo que el mañana traería, pero el miedo que la había acompañado por tanto tiempo finalmente se había ido. Lavó la vajilla con agua que había traído del pueblo en un balde y luego, con cuidado, fue hasta el pozo con una lámpara en la mano. Ató el balde a una cuerda vieja que todavía estaba allí. Probó si la cuerda aguantaría el peso y bajó el balde hasta escuchar el ruido de agua allá abajo. Tiró de vuelta con esfuerzo, los músculos de los brazos ardiendo, y el balde vino lleno de agua cristalina, fría, tan limpia, que reflejaba la luz de la lámpara. Olga probó con cuidado que el agua era buena, dulce, sin sabor a tierra o óxido. El pozo estaba vivo, y eso significaba que ella podía sobrevivir allí, que no necesitaría cargar agua del pueblo todos los días. Se bañó con agua fría en el patio trasero de la casa, donde nadie podía ver, usando jabón que ardía en las ampollas que ya se estaban formando en las palmas de sus manos, de tanto barrer y limpiar. Se vistió con la única ropa limpia que aún tenía. Se recogió el cabello mojado en un moño apretado, y se acostó en la cama de hierro que rechinaba a cada movimiento. El techo tenía un agujero grande por donde ella podía ver las estrellas, miles de estrellas brillando en el cielo oscuro del interior, lejos de cualquier luz que pudiera opacar aquel brillo. Olga se quedó mirando aquel cielo infinito y pensó en su tía abuela Elena, en la joven del retrato de 1849. ¿Habría ella dormido en esta misma cama? ¿Habría mirado estas mismas estrellas? ¿Habría soñado con un futuro diferente antes de que todo se derrumbara a su alrededor? El cansancio venció las preguntas, y Olga se durmió con el sonido del viento en los árboles antiguos y la certeza profunda de que había tomado la decisión correcta. Esta casa la estaba esperando. Esta tierra estaba esperando a alguien que tuviera el coraje de intentarlo de nuevo, de creer que un nuevo comienzo era posible incluso después de medio siglo de muerte. Y ella iba a intentarlo, aunque tardara años, aunque se rompiera varias veces por el camino, aunque todo el mundo en el pueblo pensara que estaba loca. Tenía 12 hectáreas de tierra, una casa todavía en pie, un pozo con agua buena, árboles que todavía daban frutos,
y más importante que cualquier otra cosa, tenía la libertad de elegir su propio destino, de construir algo que fuera verdaderamente suyo. Era suficiente para empezar. Era más que suficiente. Olga se despertó con el cuerpo todo adolorido, como si la hubieran golpeado durante la noche. La espalda se quejaba de la cama de hierro sin colchón adecuado, los brazos le ardían de tanto barrer y cargar peso, y las manos tenían ampollas rojas en las palmas que pulsaban a cada movimiento. Cuando intentó levantarse, las piernas protestaron con calambres que la hicieron morderse el labio para no gritar. La luz del amanecer entraba por la ventana sin vidrio, trayendo el calor que ya comenzaba incluso con el sol naciente. Se sentó en el borde de la cama y miró sus propias manos, manos que siempre habían sido delicadas, de quien pasaba el día cosiendo y que ahora estaban heridas, sucias, con tierra debajo de las uñas, ásperas. No servía de nada quejarse, tenía trabajo esperando, y se levantó, ignorando el dolor que gritaba en cada músculo. Los primeros días fueron los más difíciles que Olga había enfrentado en su vida, peor que las noches de hambre en la pensión, peor que las humillaciones del matrimonio, peor que la soledad que casi la había quebrado, porque ahora era dolor físico sumado al cansancio extremo, sumado a la duda constante de si realmente conseguiría transformar aquella ruina en algo habitable. Pero ella comenzó por la casa, una habitación a la vez, metódicamente como si estuviera cosiendo una prenda complicada, punto por punto. Se despertaba con el sol, hacía café fuerte en la estufa de leña, comía pan con mantequilla que compraba en el pueblo cada 3 días y se iba a la batalla diaria contra el abandono y la destrucción. Limpió la sala primero, barriendo el suelo y quitando años de hojas secas, ramas, tierra, heces de animales que habían hecho de allí su casa. Retiró los muebles rotos y los apiló en el patio. Fregó las paredes con un paño mojado, quitando telarañas y manchas de moho que parecían mapas de países imaginarios. Tapó los agujeros más pequeños en las paredes con barro que amasó con sus propias manos, mezclando tierra con agua hasta conseguir la consistencia correcta. Le llevó 3 días enteros solo en aquella sala, 3 días de trabajo brutal, que la dejaba tan cansada que apenas podía comer antes de desmayarse en la cama. Pero al final del 3er día, cuando el sol se estaba poniendo y ella se detuvo para mirar el resultado, Olga sintió la primera victoria real. El suelo de tablas, aunque viejo y manchado, estaba limpio. Las paredes habían vuelto a ser blancas en algunas partes. Y la habitación ya no olía a abandono. Olía a jabón, a trabajo, a un nuevo comienzo. Pasó entonces a la cocina y ésta le llevó 5 días enteros de esfuerzo que dejó sus manos aún más heridas. La estufa de leña estaba cubierta de termitas, pero la estructura de hierro era sólida y aguantaría aún muchos años. Ella fregó cada parte con arena y agua hasta quitar el óxido y la suciedad acumulada. Limpió la chimenea que estaba atascada de nidos de pájaros, arregló la puertecita del horno con alambre que encontró en un rincón, lavó toda la vajilla del armario, separando las que estaban rotas y guardando las buenas. Y fue durante la limpieza de la cocina que encontró algo que hizo su corazón acelerar. Estaba metida detrás del armario, atrapada entre la madera y la pared, una carta amarillenta y frágil que parecía a punto de deshacerse al tacto. Olga tomó la carta con cuidado como si estuviera sosteniendo algo sagrado y la abrió despacio. La letra era la misma del retrato, cuidada, firme, bonita. La fecha en la parte superior decía 15 de marzo de 1849, y las palabras que seguían parecían escritas con sangre en lugar de tinta. Hoy enterramos al último. Papá fue el primero, luego mamá. Después mis hermanos, uno por uno. La fiebre no perdonó a nadie. Yo sobreviví y no sé si eso es bendición o maldición. Esta casa ahora guarda solo memorias de dolor, pero no puedo abandonarla. Todavía necesito encontrar un propósito para continuar. Necesito transformar este lugar de muerte en algo que ayude a los vivos. Las hierbas del jardín pueden curar, pueden salvar a otras personas, pueden dar sentido a mi sufrimiento. Voy a estudiar, voy a aprender, voy a hacer de esta tierra un refugio para quien lo necesite. Olga leyó y releyó aquellas palabras hasta memorizar cada una. Helena había perdido a toda su familia en cuestión de días. Se había quedado sola en aquella casa rodeada de muerte, y aún así había encontrado fuerzas para continuar, para transformar el dolor en propósito. Ella había creado un jardín de hierbas medicinales,
había ayudado a otras mujeres, había hecho de la tragedia algo más grande que ella misma. Y ahora Olga estaba allí 50 años después, intentando hacer lo mismo, intentando transformar ruinas en vida. Ella guardó la carta con el retrato en la maleta, y aquellos dos tesoros se convirtieron en sus amuletos, sus pruebas de que un nuevo comienzo era posible, incluso después de lo peor. Después de 2 semanas de trabajo brutal, la casa ya había cambiado visiblemente. La sala estaba limpia, la cocina funcionando, 2 cuartos pequeños, arreglados y habitables. Faltaba el cuarto más grande que Olga usaba, el cuartito que servía de baño, y comenzar las reparaciones mayores que exigirían ayuda externa. Fue cuando doña Benedita apareció una mañana trayendo una cesta con panes, queso blanco y mermelada de guayaba. Ella dijo que había venido a ver cómo Olga se estaba arreglando y colocó la cesta en la mesa, que ahora estaba limpia y firme. Olga agradeció emocionada porque estaba comiendo solo arroz, frijoles y harina, comida demasiado simple que no sostenía el trabajo pesado que hacía. El queso y la mermelada de guayaba parecían lujo de rico. Doña Benedita caminó por la casa inspeccionando todo con ojos atentos y luego asintió con aprobación. Comentó que Olga trabajaba bien, que estaba quedando limpio y organizado, pero que necesitaba arreglar el tejado pronto antes de que llegara la lluvia y lo inundara todo. Olga sabía eso. Veía el cielo a través de los agujeros en el techo, pero no tenía dinero para comprar tejas, ni sabía cómo hacer la reparación sola. Doña Benedita entonces le contó sobre un herrero que vivía en el pueblo, un hombre llamado Tomás, viudo hacía unos 3 años, que era buen trabajador y honesto. Ella dijo que él podría echar un vistazo y hacer un presupuesto justo, y que quizás aceptaría ser pagado poco a poco o a cambio de algún servicio, ya que Olga sabía coser y él tenía necesidades que el dinero solo no resolvía. Tomás Ferreira apareció 2 días después, llegando a pie por el camino de tierra con una bolsa de herramientas a la espalda. Olga estaba en el patio intentando limpiar la maleza alrededor del pozo, cuando escuchó los pasos y se giró para ver a un hombre alto, de unos 30 y pocos años, hombros anchos de quien trabaja con las manos, cabello oscuro con algunos hilos grises en las sienes. Tenía una expresión seria, pero ojos gentiles, y explicó que doña Benedita le había dicho que ella necesitaba a alguien que entendiera de construcción. Olga se limpió las manos en la falda y confirmó, pero fue honesta desde el principio. Dijo que no tenía dinero para pagar ahora, que solo lo tendría cuando comenzara a plantar y vender en la feria, lo que podía tardar meses. Tomás no respondió inmediatamente. Solo caminó alrededor de la casa, evaluando todo con una mirada profesional. Probó las paredes empujando con las manos, entró y miró el tejado por dentro, examinando las vigas. Luego subió a una escalera vieja que encontró apoyada e inspeccionó por fuera. Cuando bajó se limpió las manos en el pantalón y encaró a Olga con expresión seria. Explicó que la estructura estaba buena, que las vigas estaban firmes, pero que necesitaba unas 50 tejas nuevas, arreglar los cabrios en 2 puntos y reforzar la cumbrera. Se podría hacer en 3 días de trabajo. También había visto que las ventanas estaban sin marco y él podía hacer nuevas, más simples, pero que cerraran bien. Y la puerta principal necesitaba ser cambiada porque se caería con la primera ráfaga de viento fuerte. Olga preguntó cuánto costaría todo aquello, sintiendo el estómago apretarse de ansiedad. Tomás se rascó la barba sin afeitar y hizo las cuentas en voz alta. Tejas y madera daría unos 300.000 reales y su trabajo más 200.000, 500.000 en total. Era mucho más de lo que Olga tenía. Era más de lo que ella conseguiría juntar en meses. Ella admitió con voz baja que no tenía aquel dinero, que tenía solo unos 50.000 reales, que había gastado todo en comida y herramientas básicas. Tomás se quedó en silencio por un momento, mirándola. Después miró la casa de nuevo, la propiedad, la maleza que ella ya había empezado a limpiar sola, el pozo que ella había destapado. Preguntó si ella estaba viviendo allí sola, y Olga confirmó que sí, que hacía 2 semanas y que pretendía quedarse, que iba a hacer que aquella propiedad funcionara de nuevo, aunque le llevara años. Tomás asintió despacio, como si estuviera tomando una decisión importante, y entonces contó que doña Benedita había mencionado que Olga cosía bien. Explicó que tenía una hermana menor, Lucinda,
que vivía con él desde que su esposa había muerto y que necesitaba ropa nueva, porque las que tenía estaban rotas y remendadas demasiado. Si Olga hacía 3 vestidos para Lucinda y 2 camisas para él, 5 prendas en total, él haría el tejado y las ventanas sin cobrar la mano de obra. Ella solo pagaría el material, los 300.000 reales, y podía pagar a plazos 50.000 por mes durante 6 meses. Olga sintió los ojos humedecerse porque era la primera vez desde que llegara que alguien ofrecía ayuda real sin esperar que ella fallara, sin juzgar su decisión de quedarse en aquel lugar maldito. Ella aceptó la propuesta con voz embargada, agradeciendo de corazón, y Tomás esbozó una media sonrisa que transformó su rostro serio en algo más suave. Dijo que volvería al día siguiente con las telas, hilos, botones y las medidas de Lucinda anotadas en un papel y que comenzaría el trabajo en el tejado 2 días después. Se fue caminando por el mismo camino de tierra, y Olga se quedó parada viéndolo alejarse, sintiendo algo cálido en el pecho que no conseguía nombrar bien. No era atracción aún, no. Era más un reconocimiento, una sensación de que había encontrado a alguien que entendía lo que era reconstruir la propia vida. Ladrillo por ladrillo. Tomás volvió según lo prometido, trayendo telas de algodón en colores sobrios, hilos resistentes, botones de madera y las medidas de Lucinda anotadas con una letra cuidada. Olga tomó todo como si fuera un tesoro, porque hacía meses que no cosía y extrañaba aquel trabajo que siempre había sido su refugio. 2 días después, él comenzó el trabajo en el tejado, llegando temprano con las herramientas y el material, subiendo con cuidado a las vigas viejas. Pasaba el día trabajando allí arriba. Olga continuaba limpiando y organizando abajo, escuchando el sonido del martillo y la sierra, que significaba progreso, que significaba que la casa estaba siendo salvada. Tomás era silencioso, eficiente, cuidadoso. No desperdiciaba material, no holgazaneaba. Trabajaba con la dedicación de quien respeta su propio oficio y entiende el valor de cada clavo. A la hora del almuerzo, Olga preparaba comida para 2 y al principio la ofreció con vergüenza, pensando que él la rechazaría, porque los hombres solían ser demasiado orgullosos para aceptar comida de una mujer que apenas podía mantenerse. Pero Tomás aceptó agradeciendo. Se sentó en la mesa limpia de la sala y comió en silencio respetuoso, sin hacer preguntas invasivas o comentarios sobre la decisión de Olga de vivir sola en aquel lugar. Fue durante esos almuerzos que comenzaron a conversar poco al principio, frases cortas sobre el trabajo y el clima, pero poco a poco las historias fueron saliendo naturalmente. Tomás contó que había quedado viudo hacía 3 años, que su esposa había muerto de parto, intentando dar a luz a su primer hijo, y que había perdido a los 2 de una vez, esposa y bebé. Él había pensado en desistir de todo en aquellos primeros meses de dolor, pero tenía a su hermana menor para cuidar. Lucinda tenía solo 15 años en aquel entonces, y no tenía a nadie más en el mundo además de él. Entonces, él había continuado trabajando en la forja, arreglando herramientas, haciendo el papel de padre y hermano como podía. El dolor todavía estaba allí, admitió, pero había aprendido a vivir con él. Había aprendido que la vida continúa incluso cuando uno cree que no puede dar un paso más. Olga escuchó aquello y sintió una conexión profunda porque ella entendía exactamente lo que él quería decir. Ella contó sobre su matrimonio, sobre 8 años viviendo con un hombre que controlaba cada centavo, cada paso, cada respiración, que la hacía sentir que no valía nada, que era solo un objeto que él poseía. Cuando finalmente había reunido el coraje para salir, había salido sin nada, pero había salido libre y ahora estaba allí intentando reconstruir no solo una casa, sino su propia vida, su propia identidad que había sido aplastada por tanto tiempo. Tomás escuchó sin interrumpir, sin juzgar, solo asintiendo de vez en cuando, y luego dijo algo simple, pero que tocó hondo en el corazón de Olga. Dijo que coraje no era no tener miedo, era continuar incluso con miedo, y que ella era una de las personas más valientes que él conocía. Tomás terminó el tejado en 3 días exactos, como había prometido. Las tejas nuevas brillaban bajo el sol de la tarde, rojas y perfectas, y la casa ya no tenía agujeros en el techo. Las ventanas ganaron marcos simples pero eficientes, de madera bien trabajada,
que abrían y cerraban bien, y la puerta principal fue cambiada por una de madera maciza que Tomás hizo con esmero, tallando incluso unos detalles discretos en los bordes. Cuando él bajó de la escalera por última vez, guardando las herramientas en la bolsa, Olga entró en la casa y se quedó parada en medio de la sala, solo mirando a su alrededor. Parecía otra casa. Parecía que había vuelto a tener dignidad, que había vuelto a ser un hogar de verdad y no solo una ruina embrujada. Ella agradeció a Tomás sin poder contener las lágrimas que corrían por su rostro sucio de polvo. Él se sintió incómodo con la emoción de ella. Se limpió las manos en el pantalón con un gesto nervioso y dijo que no era nada del otro mundo, que ahora era el turno de ella de cumplir su parte del acuerdo. Olga comenzó a coser aquella misma noche, sentada con las telas, los hilos y la máquina de coser vieja que había encontrado en un rincón de la casa y reparado con paciencia. Trabajó a la luz de la lámpara, haciendo costuras perfectas que siempre habían sido su marca. Cada punto dado con cuidado y atención. Cada vestido era hecho con gratitud, con el reconocimiento del valor de un intercambio justo entre dos personas que respetaban el trabajo una de la otra. Le llevó 2 semanas terminar las 5 prendas. 3 vestidos para Lucinda, en colores diferentes pero todos prácticos y bien hechos. Y 2 camisas para Tomás, una de trabajo más simple y otra para usar los domingos. Cuando Tomás vino a buscar la ropa, trajo a su hermana con él. Lucinda era una joven de 18 años, cabello oscuro, recogido en trenzas, ojos tímidos, pero curiosos. Miró a Olga con admiración mal disimulada, y después de probarse uno de los vestidos, agradeció con voz suave, diciendo que nunca había tenido ropa tan bonita y bien hecha. Tomás también se probó una de las camisas y quedó impresionado con el ajuste perfecto, con los botones bien cosidos, con la calidad del trabajo. Agradeció de nuevo y entonces ofreció algo que Olga no esperaba. Dijo que si ella necesitaba algo más en la casa, solo tenía que llamar, que él ayudaría siempre que pudiera. Y luego preguntó si ella conocía a alguien que entendiera de huertos, porque había visto el patio, y le había parecido que aquella tierra era buena para plantar. Olga respondió que no conocía a nadie, y Tomás sugirió que hablara con doña Benedita, que tenía huerto hacía 30 años, y conocía los secretos de la tierra mejor que nadie en el pueblo. Lucinda, que se había quedado callada hasta allí, se ofreció a llevar a Olga hasta la casa de doña Benedita al día siguiente, y las 2 mujeres intercambiaron una sonrisa tímida que sería el comienzo de una amistad verdadera. Doña Benedita apareció la semana siguiente y se quedó 2 tardes enteras enseñando a Olga los secretos de la tierra. Le mostró cómo preparar los canteros, qué tipo de tierra mezclar para cada plantación, cuánta agua usar sin desperdiciar, qué plantar primero para tener cosecha rápida, cilantro, cebollín, lechuga, tomate, pimentón, plantaciones que crecían rápido y podían ser vendidas en la feria. Olga trabajó en el huerto todas las mañanas siguientes, cavando bajo el sol abrasador, preparando canteros con las manos que ahora estaban completamente callosas, plantando las plántulas que doña Benedita trajo, regando con agua del pozo, cargada en baldes pesados. El trabajo era duro, brutal, dejaba su cuerpo adolorido y exhausto, pero había algo profundamente satisfactorio en ver la tierra respondiendo al cuidado. 3 semanas después de plantar, las primeras hojitas verdes aparecieron en los canteros y Olga se quedó mirando aquellos brotes minúsculos como si fueran milagros. Y eran milagros, pequeñas señales de vida brotando de tierra que había estado muerta hacía 50 años. Pruebas concretas de que un nuevo comienzo era real, de que la transformación era posible. Cilantro brotando en líneas verdes perfectas, cebollín creciendo fuerte, lechuga formando pequeños y bonitos cogollos. Olga pasaba parte de las tardes solo mirando el huerto, sintiendo una satisfacción que nunca había experimentado en toda su vida. Una sensación de estar construyendo algo verdadero con sus propias manos. Fue en ese periodo de esperanza creciente que el primer obstáculo real apareció. Un hombre llegó a la propiedad una tarde caliente, montado en un buen caballo, sombrero de fieltro en la cabeza, ropa de quien tenía dinero. Se presentó como Evaristo Campos, dueño del almacén más grande del pueblo, y dijo que había oído hablar de que Olga era la nueva dueña de la propiedad.
Bajó del caballo sin ser invitado y caminó por el terreno con ojos evaluadores, notando el tejado reparado, las ventanas nuevas, el huerto que comenzaba. Después se giró hacia Olga y fue directo al asunto, sin rodeos. Dijo que tenía interés en comprar la propiedad, que hacía tiempo que quería aquella tierra y que ofrecía 400,000 reales, mucho más que el valor de mercado, considerando el estado en que ella estaba cuando Olga había llegado. Olga sintió algo helado bajar por la espalda, una sensación de peligro que no conseguía explicar bien. Ella respondió con voz firme que la propiedad no estaba en venta, que iba a vivir allí y trabajar la tierra. Evaristo sonrió, pero no fue una sonrisa amigable. Fue una sonrisa de quien está acostumbrado a conseguir lo que quiere y no acepta un no como respuesta. Comentó que ella estaba haciendo mejoras, que era admirable, pero que trabajar la tierra sola no era un juego, y menos para una mujer que no tenía experiencia. Iba a haber sequía, iba a haber plagas, iba a haber 1000 dificultades, y sería más sensato aceptar una buena oferta mientras la tenía. Olga repitió que no quería vender, que la tierra no estaba en venta por ningún precio, y Evaristo dejó de sonreír. Se puso el sombrero de nuevo en la cabeza y montó en el caballo con movimientos bruscos que delataban irritación. Antes de irse, avisó que ella se arrepentiría de esa decisión, que cuando la realidad golpeara y ella se diera cuenta de que no podía con todo, él ya no ofrecería 400,000, sería 300,000 o menos. Después salió galopando por el camino de tierra, dejando una nube de polvo atrás. Olga se quedó parada viéndolo alejarse, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Había hecho un enemigo. Había rechazado a alguien que claramente estaba acostumbrado a tener poder en el pueblo, pero no podía ceder. No iba a ceder. No después de todo lo que había trabajado, no después de haber encontrado finalmente un lugar que era verdaderamente suyo. Ella le contó a Tomás cuando él apareció para traer los 50,000 reales de la primera cuota del material. Tomás frunció el ceño preocupado al escuchar el nombre de Evaristo Campos y avisó que al hombre no le gustaba oír un no, que tenía fama de ser vengativo y usar su influencia para presionar a quien se le oponía. Le dijo a Olga que estuviera atenta, que Evaristo intentaría presionarla de otras maneras, formas más sutiles, pero igualmente peligrosas, y de hecho, en los días siguientes pequeñas cosas comenzaron a suceder, cosas que parecían coincidencia, pero que Olga sabía que no lo eran. La carreta que llevaba víveres al pueblo olvidó traer las cosas que ella había encargado, no una, sino 2 veces seguidas. En la tienda, el señor Tertuliano comenzó a cobrarle más caro a ella que a los otros clientes, siempre con excusas vagas sobre proveedores. Pero Olga no retrocedió ante los pequeños sabotajes y presiones. Ella arregló lo que necesitaba ser arreglado, fue a buscar los víveres a pie cuando la carreta no los traía, y comenzó a comprar a un proveedor en un pueblo vecino cuando iba a vender en la feria. El huerto creció, a pesar de todo, y 2 meses después de plantar, Olga hizo la primera cosecha de verdad. Lechuga rizada y verde, cebollín vigoroso, cilantro perfumado, tomates aún pequeños, pero rojos y bonitos. Se despertó antes de que saliera el sol. Cosechó todo con cuidado para no dañar las hojas. Lo arregló en una cesta forrada con un paño limpio y fue a pie hasta la feria del pueblo. Montó su pequeño puesto en un rincón, arregló las verduras con esmero y esperó a que llegaran los clientes. La gente pasaba, miraba las verduras frescas y bonitas, pero no compraba. Miraban, comentaban en voz baja entre sí y seguían adelante, como si ella estuviera vendiendo veneno. Olga percibió rápidamente que Evaristo había difundido algo, había presionado a la gente, había usado su influencia para intentar aislarla completamente. Ella se quedó allí parada, viendo cliente tras cliente pasar sin comprar nada, sintiendo la frustración apretarle la garganta, pero negándose a desistir. Fue doña Benedita quien compró primero, llegando con pasos decididos y diciendo en voz alta para que todo el mundo oyera que aquella lechuga estaba bonita, que se notaba que había sido cuidada con cariño y que se llevaría 3 cogollos. Después vino Lucinda con Tomás comprando cilantro y cebollín, y entonces otras personas comenzaron a llegar despacio, con desconfianza al principio, pero comprando. Al final de la mañana, Olga había vendido la mitad de la cosecha y ganado 23,000 reales. No era mucho,
No era ni cerca de lo que ella necesitaba para mantenerse bien, pero era suyo, ganado con el sudor de su propio rostro, con trabajo honesto, con la tierra que ella había hecho despertar después de 50 años durmiendo. Guardó el dinero en una bolsita de tela y volvió a casa, sintiendo una victoria pequeña, pero real. Los meses fueron pasando y el huerto producía todas las semanas con una regularidad impresionante. Olga vendía en la feria, pagaba las cuotas a Tomás, compraba más semillas, plantaba más canteros. Consiguió algunas gallinas que doña Benedita le dio de regalo y ellas comenzaron a poner huevos que Olga también vendía en la feria. Hizo queso con leche que una vecina traía a cambio de verduras. Y el queso se convirtió en un éxito entre las mujeres del pueblo que apreciaban el sabor suave y la textura firme. La casa fue cambiando poco a poco, cobrando vida con cada pequeña mejora. Ganó color cuando Olga compró pintura barata y pintó la fachada de blanco, el blanco brillando limpio bajo el sol fuerte. Ganó flores cuando ella plantó crisantemos al frente, semillas que Lucinda trajo y que brotaron en colores vibrantes. Ganó vida de verdad cuando ella abría las ventanas todos los días por la mañana, dejando que el sol y el viento entraran y se llevaran los últimos vestigios del olor a abandono. Olga también fue cambiando de formas que ella misma apenas reconocía cuando se miraba en el espejo roto que había encontrado. El cuerpo, que era delgado, se volvió fuerte, con músculos definidos en los brazos y en las piernas. Las manos callosas sostenían la azada con firmeza y confianza. El rostro quemado por el sol había ganado pecas y una expresión diferente. Ya no había miedo en sus ojos. Había determinación, había orgullo, había la certeza de quien sabía exactamente quién era y de lo que era capaz. Tomás comenzó a aparecer más a menudo, siempre con alguna excusa práctica. Ver si la puerta estaba aguantando el uso, verificar si el tejado seguía firme, traer un trozo de carne que había sobrado de la feria. Pero Olga percibía que no era solo eso. Percibía en la forma en que él se demoraba más tiempo, cómo conversaba más, cómo ayudaba con cosas pequeñas, sin cobrar o siquiera mencionar pago, y ella comenzó a esperar sus visitas con una ansiedad diferente. Comenzó a arreglarse el cabello antes de que él llegara, a hacer café más esmerado, a fijarse en la forma en que él sonreía cuando creía que ella no estaba mirando. Pero no hablaban de eso todavía. Era demasiado pronto. Los dos tenían heridas aún recientes que necesitaban tiempo antes de ser tocadas de nuevo. Fue una tarde de sábado, cuando Olga estaba volviendo de la feria con la cesta vacía y el corazón ligero, porque había vendido todo, que ella decidió explorar la parte del patio que aún no había limpiado bien. Era un área en la parte trasera, escondida detrás de la casa, cubierta por una maleza densa que ella había evitado hasta allí, porque parecía más difícil de limpiar. Pero ahora, con la casa restaurada y el huerto produciendo, ella quería expandir, quería usar cada pedazo de aquella tierra. Tomó la hoz y comenzó a cortar la maleza, trabajando despacio, porque la vegetación estaba entrelazada de forma complicada. Le llevó casi 2 horas abrir un camino, y fue cuando ella vio algo que hizo su corazón dispararse. Había canteros allí, canteros antiguos, pero aún visibles bajo la maleza, dispuestos en forma circular alrededor de un área central. Y había plantas, no plantas comunes, sino hierbas diferentes, algunas que Olga reconoció y otras que nunca había visto. Ruda, romero, menta, boldo, hierba de limón, toronjil y otras que ella no sabía nombrar, pero que exhalaban perfumes fuertes y medicinales. El jardín de hierbas de Elena, el jardín que ella había mencionado en la carta, estaba allí olvidado, pero no muerto. Algunas hierbas habían sobrevivido solas por 50 años, creciendo salvajes, esparciéndose, esperando que alguien volviera a cuidarlas. Olga limpió aquella área con un cuidado reverente, como si estuviera desenterrando algo sagrado. Cortó la maleza alrededor, definió los canteros de nuevo, identificó las hierbas que aún vivían, y entonces en el centro del jardín circular encontró algo que la hizo caer de rodillas. Era una pequeña construcción de piedra medio escondida por la vegetación, pareciendo un banco o un altar bajo. Olga limpió las piedras y vio que había algo esculpido en ellas. Letras gastadas por el tiempo, pero aún legibles. Para aquellos que sufren, que estas hierbas traigan alivio. Para aquellas que necesitan refugio, que esta tierra sea abrigo.
Elena, 1850. Las lágrimas escurrieron por el rostro de Olga sin que ella pudiera controlarlas. Elena había construido aquello un año después de la tragedia, un año después de perder a toda la familia. Había transformado su dolor en propósito, había creado un jardín de curación, un lugar de refugio para otras mujeres. Y ahora Olga estaba allí descubriendo ese legado, entendiendo finalmente por qué Elena le había dejado la tierra a ella. No era solo herencia de tierra y piedras, era herencia de propósito, era la responsabilidad de continuar algo más grande que ambas. Olga se quedó allí sentada por largo tiempo, con las manos sucias de tierra, rodeada por las hierbas antiguas, sintiendo la presencia de Elena como si ella estuviera allí, aprobando, bendiciendo, pasando el testigo. Cuando volvió a casa, ya era casi de noche y encontró a Tomás esperando en el portón. Él le explicó que había venido a traer unas tejas extras que habían sobrado por precaución y se había preocupado al no encontrarla. Olga estaba tan emocionada con el descubrimiento que las palabras salieron en un torrente, contándole sobre el jardín de hierbas, sobre la inscripción en la piedra, sobre el legado de Elena. Tomás escuchó todo con atención y después pidió ver el jardín. Ella lo llevó hasta allí y él quedó impresionado con la extensión y la organización, incluso después de medio siglo abandonado. Comentó que aquellas hierbas valían oro, que muchas personas en el pueblo y en los alrededores pagaban bien por remedios naturales, especialmente las mujeres que no tenían dinero para médico. Fue en ese momento, parados en medio del jardín circular, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y morado, que algo cambió entre ellos. Tomás miró a Olga de un modo diferente, con una intensidad que ella sintió en el pecho, y dijo que ella era extraordinaria, que estaba haciendo algo que nadie creía posible, que estaba honrando la memoria de Elena, de una forma que iba más allá de restaurar la propiedad. Olga sintió el rostro enrojecer y respondió que no era extraordinaria. Era solo demasiado terca para desistir. Pero Tomás movió la cabeza. Dijo que la terquedad sin coraje no llevaba a ninguna parte y que ella tenía las dos cosas en abundancia. Hubo un momento de silencio cargado, los dos mirándose en el crepúsculo, rodeados por el perfume de las hierbas medicinales. Tomás dio un paso hacia adelante, vacilante, y Olga no retrocedió. Él levantó la mano y tocó su rostro con delicadeza, quitándole una hoja seca que se le había enredado en el cabello. El toque fue ligero, pero eléctrico, y Olga sintió algo que no sentía hacía años. Quizás nunca lo había sentido de verdad. No era pasión desesperada, era algo más profundo, más sólido, como raíces entrelazándose bajo la tierra. Tomás abrió la boca para decir algo, pero en ese momento oyeron el ruido de caballos acercándose, y los dos se apartaron rápidamente. Eran 3 hombres montados y incluso con la luz tenue del atardecer, Olga reconoció al líder, Evaristo Campos, acompañado de 2 capataces que trabajaban para él en el almacén. Entraron en la propiedad sin pedir permiso, los caballos pisoteando la hierba que Olga había cuidado con tanto esmero. Evaristo bajó y caminó directamente hasta donde estaban, en el jardín de hierbas, y miró a su alrededor con expresión de desprecio mal disimulado. Comentó que Olga estaba haciendo aún más mejoras, que había descubierto el viejo jardín de doña Elena, y que eso aumentaba el valor de la propiedad. Entonces hizo una nueva oferta, 500,000 reales, valor final, para ser aceptado esa misma noche. Olga sintió la rabia hervir en el pecho, pero mantuvo la voz firme y tranquila. Repitió que la propiedad no estaba en venta, que no la vendería por 500,000, por 1,000,000, por ningún precio, que aquella tierra era suya y seguiría siéndolo. Evaristo perdió la falsa sonrisa que mantenía y su expresión se volvió dura, amenazadora. Dijo que ella estaba cometiendo un error, que estaba siendo demasiado terca, que una mujer sola no podía mantener una propiedad funcionando, que era cuestión de tiempo hasta que ella quebrara y viniera a rogarle que la comprara. Tomás dio un paso hacia adelante, interponiéndose entre Evaristo y Olga, y dijo con voz baja, pero firme, que ella no estaba sola, que tenía amigos, que tenía una comunidad, y que sería mejor que Evaristo se fuera antes de que la situación se pusiera desagradable. Evaristo miró a Tomás con odio mal contenido, y luego escupió en el suelo cerca de sus pies,
un gesto de desprecio deliberado. Avisó que se arrepentirían, que él tenía formas de conseguir lo que quería, y que cuando llegara la hora ya no habría ninguna oferta. Simplemente tomaría lo que era su derecho. Montó en su caballo y se fue con los capataces. Pero antes de irse, uno de ellos derribó a propósito una cerca que Olga había reparado la semana anterior. Fue una advertencia clara, una demostración de que podían causar daño cuando quisieran y que no se detendrían hasta conseguir lo que querían. Después de que se fueron, Olga sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que sentarse en el suelo del jardín. Tomás se sentó a su lado y se quedaron allí en silencio por un tiempo, procesando la amenaza. Después él dijo que necesitaban tener cuidado, que Evaristo era peligroso cuando se le contrariaba, que ya había arruinado a otras personas que se le habían opuesto. Pero también dijo que Olga no estaba sola en esto, que él ayudaría, que estaría atento, que movilizaría a otras personas para proteger la propiedad si fuera necesario. Olga agradeció con voz embargada y entonces impulsivamente tomó la mano de él y la apretó con fuerza. Tomás correspondió al apretón y se quedaron allí sentados de la mano mientras la noche caía completamente y las estrellas comenzaban a aparecer. En los días siguientes, las cosas empeoraron. La cerca que había sido derribada fue solo el comienzo. Algunas gallinas de Olga desaparecieron durante la noche, probablemente robadas. El agua del pozo amaneció sucia una mañana, con tierra y hojas arrojadas dentro a propósito, y Olga tuvo que pasar el día entero limpiando. Parte del huerto fue pisoteada, no por animales, sino por botas pesadas que dejaron marcas claras en el suelo. Eran ataques calculados, hechos para cansar, para desmoralizar, para hacer que Olga desistiera sin que hubiera prueba clara de quién estaba haciendo. Pero ella no desistió. Reparó la cerca de nuevo, esta vez reforzando con estacas más gruesas. Encerró a las gallinas restantes en un gallinero improvisado que Tomás ayudó a construir. Limpió el pozo y lo cubrió con una tapa pesada que requería fuerza para abrir. Replantó los canteros destruidos, trabajando bajo el sol abrasador, con una determinación que rozaba la terquedad. A cada sabotaje, ella reconstruía más fuerte, más preparada. Y la gente del pueblo comenzó a percibir lo que estaba sucediendo. Comenzaron a hablar entre sí sobre el coraje de aquella mujer que se negaba a ser intimidada. Lucinda comenzó a pasar más tiempo en la propiedad, ayudando a Olga con el huerto y aprendiendo sobre las hierbas medicinales que ahora estaban limpias y organizadas. Las dos mujeres desarrollaron una amistad verdadera, con Lucinda admirando la independencia de Olga y Olga apreciando la dulzura y la inteligencia de la joven. Doña Benedita también aparecía con frecuencia, trayendo comida, ofreciendo consejos y haciendo cuestión de comprar en la feria de Olga todas las semanas, siempre hablando en voz alta sobre la calidad de los productos para que otros oyeran. El huerto continuó produciendo, y Olga comenzó a vender también las hierbas medicinales, haciendo bolsitas de té de cada tipo y explicando a las mujeres cómo usar. El té de boldo para problemas de hígado, el de manzanilla para calmar, el de menta para la digestión, el de hierba de limón para la fiebre. Las mujeres compraban, experimentaban y volvían a comprar más, impresionadas con la eficacia. Algunas comenzaron a buscar a Olga para pedir consejos sobre enfermedades y ella compartía lo que estaba aprendiendo, estudiando los papeles antiguos de Elena, que había encontrado guardados en una caja de madera en el armario. Fue durante una de esas búsquedas por más papeles de Elena que Olga encontró la última carta escondida dentro de un libro viejo de recetas caseras. La carta era diferente de las otras, más larga, más personal, escrita en 1899, pocos meses antes de que Elena muriera. En ella, Elena contaba su historia completa por primera vez. Contaba sobre la fiebre amarilla que había matado a su familia entera en una semana de horror. Contaba sobre cómo había pensado en desistir de vivir, sobre cómo el dolor era tan grande que respirar dolía, pero contaba también sobre cómo había decidido transformar aquel dolor en algo útil, sobre cómo había estudiado las hierbas que crecían en la propiedad, sobre cómo había comenzado a ayudar a otras mujeres en secreto, porque en aquella época no era bien visto que una mujer soltera practicara medicina casera. La carta terminaba con un pedido directo y conmovedor.
Si alguien un día encuentra estas palabras, pido que continúe lo que comencé. Este lugar fue construido con dolor, pero puede ser mantenido con amor. Estas hierbas salvan vidas. Este refugio acoge almas. No dejes morir lo que tanto costó nacer. Pásalo adelante como yo hubiera querido hacer, pero no tuve tiempo. Olga leyó aquella carta 3 veces, cada palabra grabándose en su corazón. Elena no le había dejado la propiedad por casualidad. Se la había dejado porque sabía de alguna forma que Olga necesitaba aquel lugar tanto como el lugar la necesitaba a ella. Un ciclo, una continuación, un legado que necesitaba ser honrado. Y Olga entendió en aquel momento cuál era su verdadero propósito allí. No era solo reconstruir una casa o plantar un huerto, era continuar el trabajo de Elena, era transformar aquella tierra en un refugio de nuevo. Era ayudar a otras mujeres que lo necesitaran, así como ella misma lo había necesitado. Si estás animando a Olga a proteger lo que construyó, deja tu like ahora y comparte esta historia con quien también cree en los nuevos comienzos. Pero el destino aún tenía una última prueba reservada para testar la fuerza de Olga. Una noche de viernes, cuando ella estaba durmiendo profundamente, después de un día entero trabajando en la expansión del jardín de hierbas, se despertó con un olor extraño. Humo. Saltó de la cama, aún aturdida por el sueño, y corrió hasta la ventana. El gallinero estaba en llamas, llamas amarillas y naranjas lamiendo la madera seca, crepitando alto en el silencio de la noche. Salió corriendo descalza, tomó baldes, los llenó en el pozo y comenzó a arrojar agua. Pero el fuego era demasiado fuerte. Había sido provocado a propósito, con algo que hacía que las llamas se extendieran rápido. Las gallinas gritaban desesperadas dentro de la estructura en llamas y Olga consiguió abrir la puerta para que escaparan, pero el gallinero estaba perdido. Ella continuó arrojando agua para evitar que el fuego se extendiera a la casa o al huerto, trabajando hasta que los brazos no aguantaran más. Fue cuando vio las sombras de 2 hombres saliendo corriendo del monte, montando en caballos que estaban escondidos y huyendo a galope. Ella no vio los rostros en la oscuridad, pero no necesitaba ver para saber quién había mandado hacer aquello. El gallinero ardió hasta convertirse en cenizas y brasas, y cuando el fuego finalmente se apagó solo, ya estaba casi amaneciendo. Olga se quedó allí sentada en el suelo, sucia de hollín, el rostro manchado de lágrimas y sudor, mirando las ruinas humeantes. Había llegado la hora de enfrentar a Evaristo de frente, de una vez por todas. No podía seguir fingiendo que él se detendría. No podía seguir solo reaccionando a los ataques. Necesitaba actuar. Al amanecer, Olga se dio un baño frío para quitarse el hollín. Se vistió con su ropa más limpia, se recogió el cabello en un moño firme y fue directamente al pueblo. Pasó primero por la casa de Tomás y le contó lo que había sucedido durante la noche. Él se puso pálido de rabia al oír sobre el incendio y quiso ir con ella al almacén de Evaristo inmediatamente. Pero Olga le pidió que no fuera. No aún. Ella necesitaba hacer aquello sola. Necesitaba mostrar que no tenía miedo, que no se escondería detrás de ningún hombre para librar sus batallas. A Tomás no le gustó, pero respetó su decisión, solo haciéndole prometer que si había algún problema, alguna amenaza real, ella gritaría y él estaría lo suficientemente cerca para oír. Llegó al almacén de Evaristo cuando él estaba abriendo las puertas y entró con pasos firmes que resonaron en el suelo de madera. Evaristo la miró con sorpresa mal disimulada, claramente no esperando verla allí después de lo que había sucedido durante la noche. Él había pensado que el incendio finalmente quebraría su resistencia, que ella vendría a rogarle que vendiera la propiedad, pero la expresión en el rostro de Olga no era de derrota, era de determinación furiosa. Ella se detuvo frente al mostrador y dijo con voz que no temblaba, que sabía que él había mandado quemar el gallinero, que había visto a sus hombres huyendo y que aquello era un crimen, que lo denunciaría a las autoridades. Evaristo se rió, una risa sin humor que sonó a ladrido. Respondió que ella no tenía ninguna prueba, que haber visto sombras en la oscuridad no probaba nada y que ninguna autoridad le creería a una mujer sola contra un hombre de respeto como él. Después se inclinó sobre el mostrador, quedando peligrosamente cerca de ella, y dijo, con voz baja y amenazadora, que el incendio había sido solo una advertencia, que cosas peores podían suceder,
que la próxima vez podía ser la casa entera y que sería mucho más sensato que ella aceptara su oferta mientras aún tenía algo para vender. Olga no retrocedió ni un centímetro, solo lo miró directamente a los ojos y respondió que él podía quemar todo, podía destruir todo, pero mientras ella estuviera viva, aquella tierra sería suya y que él tendría que matarla para quitársela de allí. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Evaristo se puso rojo de rabia, pero antes de que pudiera responder, la puerta del almacén se abrió y doña Benedita entró, seguida por Lucinda y después por 3 mujeres más del pueblo. Ellas habían visto a Olga entrando en el almacén y habían venido detrás, sabiendo que algo estaba sucediendo. Doña Benedita caminó hasta el mostrador y dijo en voz alta, para que todo el mundo oyera, que el gallinero de Olga había sido quemado durante la noche, que había sido un acto criminal, y que todo el mundo en el pueblo sabía quién estaba detrás de aquello. Evaristo intentó negarlo, pero las mujeres no le dieron espacio. Comenzaron a hablar todas al mismo tiempo, contando sobre las presiones que él ejercía, sobre cómo manipulaba precios, sobre cómo usaba su posición para perjudicar a quien se le oponía. Fue entonces cuando el señor Macedo, el notario, entró en el almacén. También él había oído la conmoción y venía a investigar. Y cuando entendió lo que estaba sucediendo, su expresión se volvió seria. Dijo que quemar propiedad ajena era un crimen grave, que incluso sin pruebas directas, el patrón de intimidación era claro, y que él, como oficial de la ley, tenía la obligación de reportar aquello a las autoridades competentes. Evaristo intentó argumentar, intentó usar su influencia, pero por primera vez estaba acorralado, rodeado por testigos, por personas que ya no tenían miedo de hablar contra él. La comunidad, especialmente las mujeres que Olga había ayudado con las hierbas medicinales, se había levantado en su defensa. El señor Macedo dijo que convocaría una audiencia pública para discutir el caso, que llamaría al juez de la comarca, y que hasta entonces Evaristo debería mantenerse alejado de la propiedad de Olga, bajo pena de prisión inmediata. Evaristo salió del almacén furioso, empujando a la gente en su camino, pero por primera vez, desde que había comenzado su campaña de intimidación, había perdido. Olga se quedó allí parada, rodeada por las mujeres del pueblo, y sintió algo cálido y poderoso en el pecho. No estaba sola, nunca había estado realmente sola. Tenía una comunidad, tenía personas que creían en ella, que la apoyaban, que estaban dispuestas a luchar a su lado. En los días siguientes, mientras esperaba la audiencia pública, Olga trabajó más duro que nunca. Construyó un gallinero nuevo con madera, que Tomás trajo, más grande y más seguro que el anterior. Compró 20 gallinas de buena estirpe con el dinero que había guardado de las ventas en la feria, y en una semana tenía un pequeño lote produciendo huevos de nuevo. Expandió el huerto, plantando más variedades, aprovechando la tierra buena que había descubierto en la parte trasera de la propiedad, y dedicó tiempo especial al jardín de hierbas, estudiando las propiedades de cada planta, haciendo anotaciones como Elena había hecho décadas antes, aprendiendo a preparar tés, pomadas y compresas. Las mujeres del pueblo comenzaron a buscarla con más frecuencia, pidiendo ayuda para enfermedades variadas. Olga atendía a todas con paciencia, compartiendo lo que aprendía, enseñando a otras mujeres a usar las hierbas, creando una red de conocimiento que se extendía por la comunidad. Algunas mujeres venían con problemas que iban más allá de enfermedades físicas. Venían con marcas de violencia doméstica, con historias de maridos abusivos, con miedos y dolores que no tenían remedio en las hierbas, pero encontraban alivio en la escucha y en el acogimiento. Olga ofrecía lo que podía: un lugar seguro para conversar, consejos prácticos sobre cómo salir de situaciones peligrosas y principalmente la prueba viva de que era posible reconstruir la vida sola. La audiencia pública ocurrió 3 semanas después del incendio en la iglesia del pueblo, porque era el único lugar lo suficientemente grande para acomodar a todo el mundo que quiso ir. El juez de la comarca vino especialmente para escuchar el caso. Un hombre de mediana edad, de expresión severa pero ojos justos, Evaristo estaba allí con su abogado, vestido con ropa cara, confiado en que su posición y dinero harían la diferencia. Olga estaba del otro lado, vestida de forma sencilla, pero rodeada por doña Benedita, Lucinda, Tomás
y al menos 20 personas más del pueblo que habían venido a apoyarla. El juez escuchó primero a Evaristo, quien negó todas las acusaciones. Dijo que era un hombre honesto, que nunca había hecho nada contra Olga, que las acusaciones eran infundadas y motivadas por envidia de su éxito. Después escuchó a Olga, quien contó todo desde el principio, desde la primera oferta de compra hasta el incendio, describiendo cada sabotaje, cada amenaza, cada presión. Y entonces, el juez llamó a testigos y una por una, las personas del pueblo fueron al frente a contar lo que sabían. Doña Benedita contó sobre las presiones que Evaristo ejercía sobre los comerciantes. El señor Tertuliano, dueño de la tienda, admitió avergonzado que le había cobrado más caro a Olga porque Evaristo había amenazado con dejar de comprarle. Otras personas contaron historias similares, creando un patrón claro de abuso de poder. El juez escuchó todo en silencio, tomando notas, y al final llamó al señor Macedo para testificar sobre la ley y los derechos de propiedad. Después pidió un receso para deliberar, salió de la iglesia y regresó media hora después con la decisión. Dijo que aunque no había prueba directa de que Evaristo hubiera ordenado el incendio, había evidencia clara de intimidación sistemática, abuso de posición económica e intento de forzar la venta de propiedad a través de coacción. Todo esto era ilegal y punible. La sentencia fue clara. Evaristo debería pagar a Olga una indemnización de 500.000 reales por los daños causados. Estaba prohibido acercarse a la propiedad de ella o hacer cualquier tipo de contacto, y cualquier nuevo intento de intimidación resultaría en prisión inmediata. El silencio en la iglesia fue roto por aplausos, principalmente de las mujeres presentes. Evaristo se puso rojo de humillación y rabia, pero no podía hacer nada contra una orden judicial. Salió de la iglesia sin mirar a nadie, y Olga se quedó allí rodeada por las personas que la apoyaban, sintiendo lágrimas de alivio escurrir por su rostro. Había vencido, no con violencia, no cediendo, sino con la fuerza de la verdad, con el apoyo de la comunidad, con el coraje de no desistir incluso cuando todo parecía perdido. Con los 500.000 reales de la indemnización, Olga hizo mejoras aún mayores en la propiedad. Construyó un gallinero permanente de ladrillos, compró 20 gallinas de buena estirpe, expandió el huerto al doble de su tamaño e invirtió en el jardín de hierbas medicinales, haciendo canteros organizados e identificados, construyendo un pequeño invernadero para proteger las plantas más delicadas. La casa ganó muebles nuevos, simples, pero cómodos, comprados en la feria o hechos por Tomás en su taller. Ganó cortinas en las ventanas, alfombras en el suelo, estanterías llenas de frascos con hierbas secas. Ganó vida en cada rincón, en cada detalle que Olga añadía con cariño y cuidado. Los meses fueron pasando y la propiedad se fue transformando completamente. Lo que había sido una ruina cubierta de maleza se convirtió en un lugar próspero y hermoso. La casa, pintada de blanco, brillaba limpia bajo el sol. Las ventanas siempre abiertas dejaban entrar luz y aire fresco, y flores de todos los colores crecían en los canteros del frente. El huerto producía todo el año, proporcionando verduras frescas para la feria y para consumo propio. Las gallinas escarbaban felices en el patio, poniendo huevos grandes y saludables, y el jardín de hierbas se había vuelto famoso en la región, con mujeres viniendo de pueblos vecinos para comprar los tés y pomadas de Olga. Y Olga cambió también de formas profundas y permanentes. El cuerpo delgado había ganado curvas saludables de quien come bien y trabaja duro. Las manos callosas manejaban herramientas con una habilidad que parecía innata. El rostro quemado por el sol había ganado pecas y arrugas de expresión alrededor de los ojos de tanto sonreír. Y en los ojos tenía algo que no estaba allí cuando ella llegó con solo una maleta. Tenía paz, tenía orgullo, tenía la certeza de quien sabía exactamente quién era y de lo que era capaz. Tomás y Olga se habían acercado a lo largo de aquellos meses de lucha y transformación. Él aparecía casi todos los días, siempre ayudando con algo, siempre quedándose para el café de la tarde, siempre demorándose un poco más antes de irse. Y una tarde de diciembre, casi un año después de que Olga hubiera llegado, él finalmente dijo lo que ambos ya sabían hacía meses. Él dijo que le gustaba a ella, que la admiraba más que a cualquier persona que conocía,
que se despertaba pensando en ella y se dormía pensando en ella, y que quería estar a su lado, no solo como amigo, sino como compañero de vida. Olga escuchó aquello con el corazón acelerado y respondió con la honestidad que había aprendido a valorar. Ella dijo que también le gustaba a él, que había aprendido a confiar en él de una forma que no creía posible después del matrimonio destructivo que había vivido. Pero dijo también que tenía miedo. Miedo de perder la independencia que tanto le había costado conquistar. Miedo de volverse nuevamente la mujer apagada que había sido. Tomás tomó sus manos y dijo que entendía perfectamente, que no quería que ella cambiara nada, que la amaba exactamente como era. Fuerte, independiente, terca, libre. Él quería construir juntos, no dominar. Quería ser compañero, no dueño. Se besaron allí en medio del jardín de hierbas, rodeados por el perfume de romero y lavanda, con el sol de la tarde pintando todo de dorado. Fue un beso suave, lleno de promesa, de respeto, de un amor que había crecido despacio, como las plantas a su alrededor, creando raíces profundas antes de florecer. No fue pasión desesperada, fue algo más duradero, más real, más sólido. Fue el tipo de amor que se construye ladrillo por ladrillo, día tras día, con paciencia y cuidado. No se casaron inmediatamente, no tenían prisa. Tomás continuó viviendo en su casa con Lucinda, pero pasaba la mayor parte del tiempo en la propiedad de Olga, ayudando con el trabajo pesado, reparando lo que se rompía, construyendo cosas nuevas. Y poco a poco fue quedando claro que habían construido no solo una relación, sino una verdadera sociedad. Lucinda también se convirtió en parte de aquella vida, viniendo a ayudar en el huerto, aprendiendo sobre las hierbas medicinales, convirtiéndose en una especie de hermana menor para Olga. Fue una tarde de marzo, exactamente un año después de que Olga hubiera llegado por primera vez, que ella estaba en el patio cosechando hierbas cuando vio a una mujer parada en el portón. Era una joven de unos 25 años, demasiado delgada, ojos asustados, una maleta pequeña en la mano. Olga reconoció aquella expresión inmediatamente. Había visto lo mismo en el espejo un año antes. La joven preguntó tímidamente si aquella era la propiedad donde vivía la mujer de las hierbas, si era verdad que ella ayudaba a personas que no tenían a dónde ir. Olga sintió los ojos humedecerse al entender lo que estaba sucediendo. Abrió el portón completamente y le dijo a la joven que entrara. Le preguntó su nombre. La mujer respondió que se llamaba Benedita, igual que doña Benedita, pero sin parentesco, y que acababa de salir de un matrimonio violento, que no tenía a nadie, que estaba desesperada. Olga la llevó dentro de la casa, preparó un té de manzanilla para calmar los nervios y dijo que ella podía quedarse allí el tiempo que necesitara, que tenía un cuarto vacío, tenía trabajo para quien quisiera ayudar y tenía experiencia en empezar de nuevo. La joven comenzó a llorar de alivio y Olga la abrazó, sintiendo que el círculo se estaba completando. Olga entendió en aquel momento que el legado de Elena no había terminado con ella, estaba solo continuando a través de ella. Aquella propiedad había sido creada para ser un refugio, había sido mantenida viva para acoger a mujeres que necesitaran un lugar seguro para reconstruir sus vidas. Y ahora Olga estaba honrando ese propósito de la forma más verdadera posible, ofreciendo a otra mujer la misma oportunidad que había recibido, la oportunidad de empezar de nuevo, de ser libre, de descubrir su propia fuerza. En los meses siguientes, otras mujeres vinieron. Algunas se quedaban semanas, otras meses. Una se quedó casi un año. Olga abría las puertas, ofrecía trabajo en el huerto o en el jardín de hierbas, enseñaba lo que había aprendido y daba lo más importante: esperanza. La casa que había estado vacía por 50 años ahora vivía llena de voces femeninas, de risas, de llanto a veces, pero principalmente de reconstrucción. Tomás y Lucinda ayudaban también, creando un ambiente de familia elegida, de comunidad intencional, de apoyo mutuo. La propiedad prosperó aún más con el trabajo colectivo. El huerto creció tanto que comenzaron a vender no solo en la feria del pueblo, sino también en pueblos vecinos. El jardín de hierbas medicinales se convirtió en referencia en la región, con médicos incluso recomendando los tés de Olga a sus pacientes. Y la casa, aquella casa que había sido abandonada y maldita,
se transformó en un símbolo de esperanza, en prueba viva de que un nuevo comienzo era posible, de que el dolor podía ser transformado en propósito. Una tarde de domingo, 2 años después de haber llegado, Olga estaba sentada en el porche de la casa junto con Tomás, viendo a Lucinda y a las 3 mujeres que estaban viviendo allí en ese momento trabajar juntas en el huerto, riendo de algo que una de ellas había dicho. El sol se estaba poniendo, pintando todo de dorado y naranja, y Olga miró a su alrededor, intentando absorber aquel momento. La casa restaurada y viva, los jardines exuberantes, las personas trabajando felices, las gallinas escarbando, la paz absoluta de aquel lugar que un día había sido solo muerte y abandono. Tomás tomó su mano y le preguntó en qué estaba pensando. Olga respondió que estaba pensando en su tía abuela Elena, en la mujer que había perdido todo, pero había transformado su dolor en algo más grande. Estaba pensando en cómo aquella tierra había esperado 50 años por alguien que tuviera el coraje de continuar el legado. Estaba pensando en cómo ella misma había llegado allí con una maleta pequeña, sin nada, sin esperanza, y ahora lo tenía todo. Tenía un hogar, tenía un propósito, tenía amor, tenía una comunidad, tenía una vida verdadera construida con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, planta por planta, día a día. Tomás apretó su mano y dijo que Elena había elegido bien, que había dejado la propiedad a la persona exacta que la necesitaba y que ella necesitaba. Olga sonrió y corrigió suavemente, diciendo que no había sido Elena quien la había elegido. Había sido la tierra, había sido el destino, había sido alguna fuerza mayor que sabía que aquel lugar y ella se necesitaban mutuamente. Y al aceptar la herencia, al decidir quedarse, ella no solo había recibido 12 hectáreas de tierra, había recibido una vida nueva, una identidad nueva, un propósito que iba más allá de ella misma. Los años continuaron pasando y la propiedad se convirtió en leyenda en la región. El lugar donde vivía la mujer de las hierbas, el lugar donde mujeres en desesperación encontraban refugio y reconstrucción. El lugar que había sido maldito y se había convertido en bendición. Olga nunca olvidó los días difíciles del comienzo, las manos llenas de ampollas, las noches durmiendo en el suelo, el miedo a no conseguirlo, la soledad pesada, las amenazas de Evaristo, cada obstáculo superado. Pero recordar no traía dolor, traía gratitud, porque habían sido exactamente aquellas dificultades las que la habían moldeado en la mujer que era ahora, fuerte, capaz, libre, generosa. Y cuando las mujeres preguntaban cómo había conseguido transformar una propiedad abandonada por 50 años en un lugar tan próspero y vivo, Olga siempre respondía lo mismo. Grano a grano, un día a la vez, una pequeña victoria a la vez, sin desistir, sin mirar hacia atrás, siempre hacia adelante y principalmente con la ayuda de las personas adecuadas a su lado. Porque nadie reconstruye solo, incluso cuando está solo al principio. Siempre hay una doña Benedita ofreciendo herramientas, un Tomás reparando el tejado a cambio de costura, una Lucinda trayendo semillas, una comunidad levantándose cuando la injusticia aprieta. En 1904, 5 años después de haber llegado, Olga estaba en el jardín de hierbas cuando encontró algo enterrado debajo del banco de piedra que Elena había construido. Era una caja de metal, pequeña y oxidada, pero aún cerrada. Ella la abrió con cuidado y dentro encontró semillas, decenas de bolsitas de semillas de diferentes hierbas, todas cuidadosamente etiquetadas con la letra de Elena y un billete final que decía simplemente: «Para quien venga después de mí, planta, cuida, continúa». Olga plantó cada una de aquellas semillas con lágrimas en los ojos, sabiendo que estaba cerrando un círculo que había tardado medio siglo en completarse. Las semillas brotaron, crecieron, florecieron, uniéndose a las otras hierbas del jardín, creando una continuidad viva entre el pasado y el presente. Y Olga supo que cuando su propia hora llegara, ella también dejaría semillas, dejaría conocimiento, dejaría un legado que alguien en el futuro podría continuar. Porque esa era la verdadera herencia. No tierra, no casas, no dinero, sino propósito que pasa de mano en mano, de corazón en corazón, de generación en generación. La propiedad que nadie quería, la tierra maldita, el lugar de muerte y abandono, se había convertido en lo opuesto completo. Lugar de vida, de curación, de nuevo comienzo, de esperanza. Olga,
La mujer que había llegado con solo una maleta y ninguna esperanza, se había convertido en guardiana de ese lugar, continuadora de un legado que era más grande que ella misma. Prueba viva de que los lugares más rotos pueden convertirse en los más hermosos cuando reciben amor, trabajo y tiempo para florecer. Hay lugares que no encontramos por casualidad. A veces ellos nos encuentran exactamente cuando necesitamos ser hallados. Olga no heredó solo tierra y paredes, heredó la valentía de una mujer que décadas antes también había elegido transformar el dolor en propósito. Y al restaurar aquel sitio olvidado, ella no solo dio vida a un lugar abandonado, ella probó que todo nuevo comienzo, por más imposible que parezca, lleva en sí la semilla de la transformación. Que la verdadera herencia no está en las cosas que recibimos, sino en lo que decidimos hacer con ellas. No está en huir del dolor, sino en transformarlo en algo que ayude a otros a sobrevivir a sus propias tormentas. Y, principalmente, está en entender que nunca estamos tan solos como pensamos, que siempre hay una comunidad esperando para apoyar a quien tiene el coraje de intentar, de persistir, de no desistir incluso cuando todo parece perdido. Olga construyó mucho más que una casa o un huerto. Ella construyó un legado de fuerza femenina, de resistencia silenciosa, de nuevos comienzos posibles, y ese legado continúa vivo en cada mujer que decide que merece más, que puede más, que es más de lo que las circunstancias intentaron hacerla creer. Si esta historia resonó contigo, si te sentiste identificada con la lucha de Olga o con la esperanza de un nuevo comienzo, quiero que sepas que no estás sola. Eres parte de nuestra comunidad, de este espacio donde celebramos la resiliencia y el poder de la transformación. Juntas, somos más fuertes. Gracias por ser parte de Cuentos de Viuda.